Quería compartir con ustedes una reflexión en relación a la forma como algunos sectores, sobre todo sectores jóvenes de nuestro país, frente al problema de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia, han comenzado a mirar al gobierno de Bukele en El Salvador como una referencia en la lucha contra la criminalidad organizada. Y para ello no hay que perder de vista algunos elementos que son importantes. Lo que ocurre en El Salvador tiene un parecido muy grande con lo que vivió el Perú de finales de los años 80, inicios de los 90. El terrorismo de Sendero Luminoso era tan demoledor y tan aplastante, la respuesta policial y de las Fuerzas Armadas hasta ese momento era absolutamente ilimitada y no podía dar respuestas, que durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori se crea una ley antiterrorista. Una ley que los especialistas podrían señalar como exitosa en varios niveles, pero que tuvo unos agujeros muy grandes. ¿Cuáles fueron ellos? Por ejemplo, jueces sin rostro. Uno no sabía a quién lo juzgaba, ¿no es cierto? Incluso no eran jueces, eran militares quienes te juzgaban. Otro vacío fue que las cárceles se llenaron de inocentes. Por supuesto que se detuvo a un montón de terroristas y se atacó a Sendero Luminoso y se le golpeó severamente. Luego vino la caída de Guzmán. Pero era impresionante ver la cantidad de inocentes en las cárceles. Superaban los centenares. Tanto es así que se tiene que formar luego una comisión años después para poder sacar a esta gente de prisión. Y eran inocentes. En fin, fue una ley muy severa, o se vendía como severa, pero tenía estos vacíos que le digo. Entonces, en la lucha contra el terrorismo, que había que hacerla, que había que enfrentarla, que ni el APRA ni Acción Popular lo habían hecho, y en eso hay que ser honestos, lo que se generó fueron problemas paralelos. Un país, un Estado puede defenderse de los violentos y debe hacerlo con políticas penales y carcelarias muy duras, sin duda, diría yo, ajustadas a un Estado de Derecho y a un Estado democrático, pero lo que no puede hacer es de pronto meter inocentes en cárcel. Y además, todo este aparataje sirvió de plataforma luego para la reelección ilegal de Alberto Fujimori. Comparado con El Salvador, es exactamente lo mismo. Primero hay que recordar que Bukele negocia con las maras. O sea, tanto no las odiaba, si llegó a negociar con ellas. Cuando se da cuenta, de pronto reflexiona y necesita hacer cambios en la política antimaras, la política criminal en El Salvador, es que arma todo este aparataje. Nuevamente, un Estado tiene el derecho de defenderse y los mareros son unos asesinos y deben estar presos. Pero eso no significa, como está ocurriendo hoy en El Salvador, que centenares de personas inocentes, que no son los mareros, estén purgando prisión. Ya han comenzado a salir algunas, ayer vi un video de algunas mujeres que habían salido de cárcel, pero siguen habiendo inocentes en las cárceles salvadoreñas, y eso no puede pasar. Nadie debe estar preso si es inocente. Lo que pasa es que los juicios express, los juicios de personas, de jueces sin rostro, no garantizan el debido proceso. Me dirán, pero ¿por qué te preocupas del debido proceso si son unos asesinos? Es que no me preocupo por los asesinos, que también podría ser parte de la discusión, la preocupación en términos de derechos humanos. Me preocupa que los inocentes estén en la cárcel. Y en El Salvador hoy hay inocentes en cárcel. Entonces las soluciones a los temas de inseguridad nunca son tan fáciles. Y cierro con esto el comentario. Bukele ha armado todo este tinglado para lo que ocurre hoy. Se va a una reelección que la Constitución salvadoreña se lo impide. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este no es un Mesías, este no viene a salvar a El Salvador, este tiene intereses muy claros, ojo con ello. Que la política carcelaria debe ser firme, sí. Que hay que agarrar a los delincuentes, sí. Que hay que darle los mejores elementos a la policía penitenciaria, en este caso al INPE, para que maneje bien las cárceles, sí. Pero los inocentes no tienen por qué estar en prisión. Qué pena que ya no está con nosotros el padre Hubert Lancier o el ex defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega. Ellos desarrollaron todo un sistema y toda una comisión de trabajo para sacar a los inocentes de las cárceles de nuestro país. En fin, nada es blanco y negro. Todo tiene matices y hay que verlo siempre, propongo, en ese sentido.